nos acompaña. Hace unos días le venía contando que íbamos a charlar, en este caso con el precandidato concejal Eduardo Tonioli. A diputado nacional. A diputado nacional. Te saqué de concejal. En realidad, no soy concejal, sos laburo concejal de eso. y te puse ya como un espécimen de la política directamente. Y lo que quería decir, Edu, es, bueno, te todo un gusto. La primera vez que nos vemos. Sí. Hermoso lugar, hermoso estudio. Bueno, muchas gracias. Pero estás recién volviendo a las pistas. Estoy volviendo a las pistas, diría Cafrune, de nuevo estoy de vuelta después de larga ausencia, ¿no? Igual que la calandria que azota el vendaval. ¿Qué temas? Me gusta mucho el folclore, Sí, pero... sí. Pongámosle luna cautiva ahí Sí, ya está. Sí, señor. Directamente. Y sí, estuve 15 días guardado por el COVID. Algunos días complicados, 3 días de internación, lo que nos tiene que hacer pensar a todos, por lo menos a mí me llevó a reflexionar. Hay que cuidarse, hermano. Tuviste tiempo para pensar, ¿eh? ¿Sabes cómo te funciona la cabeza? Tuviste tiempo para pensar. No son momentos fáciles, ¿no? No. Y es un bicho complicado. Y bueno, yo tenía tengo una dosis de Sinopharm, pero no te exime de contagiarte, te exime de que te pegue más fuerte. Sí, total. De hecho, se ven los números. Total. Pero hay que cuidarse, no queda otra porque, bueno, todavía no salimos. Estamos, se ve la luz al final del túnel. Se ve la luz. Pero estamos en eso, ¿no? Edu, es importantísimo que vos lo traslades y lo cuentes así en primera persona, Sí, más claro. allá de que lo duro que lo haya sufrido y consolándonos con que contarlo es un avance, porque hay mucha gente que la pasó muy mal, incluso hay gente que no la pasó. En este tramo que estuviste recuperándote, pasaron un montón de cosas en la política y siempre están pasando. ¿Te hace replantear un poco el rol de político? ¿Qué lectura haces de las distintas cuestiones que van sucediendo en el ámbito que elijas y que quieras? Es algo que ya venía pensando, porque yo no me defino como político en términos profesionales. En realidad yo soy militante político desde que tengo 15 años. Para mí esto es un poco una pasión, parte de mi vida. No es que vivo sino vivo para. Más allá de que, por supuesto, no me voy a hacer sonso en términos laborales. Hoy soy concejal. Es tu trabajo. Y es mi trabajo. Sí, sí, tengo sí. que cumplir en función de eso, ¿no? Sí. O por lo menos lo tomo a ese nivel de... Mira, me pasa de todo en la política, sobre todo con esto de la grieta, etcétera, que te encontrás con gente que piensa muy distinto que vos. Nunca me pasó que alguien me dijera, si me conoce más o menos, o compartimos alguna instancia, etcétera, que me diga, no, flaco, vos sos un vago, no laburás, etcétera. Me puede decir, mira, estoy en la antípoda de lo que vos pensás, estás equivocado, sos un burro, estás errado, lo que sea. Sí. Pero no me pasa eso. Entonces, para mí es una opción de vida, de pensar cómo ordenamos nuestra vida en comunidad. De hecho, estudié eso también. Yo soy doctor en ciencia política, o sea, soy docente en la Facultad de Humanidades. Nos encontramos con un candidato que ha estudiado, se ha recibido y se ha capacitado en ciencia política. Tampoco abunda eso hoy. No, bueno, yo no soy prejuicioso. Yo creo que no hace falta ser profesional para hacer política. Es más, cuando me hablan de los famosos, yo no tengo un problema per se. Claro. Creo que a veces hay cosas que se exacerban, el tema de la imagen termina siendo todo y no se tiene o es más difícil mensurar y valorar positivamente a alguien que trabaja, que estudia, que desarrolla una tarea social, por ejemplo, en un club, en una institución, que tiene todo un potencial y quizás alguien porque, bueno, está en la tele sistemáticamente, le resulta más fácil entrarle a la casa, al vecino, a la vecina. Ahora bien, son las reglas de la democracia. Todos podemos jugar. ¿Y eso puede repercutir internamente? Digo, un militante se plantea decir, che, yo trabajo con un objetivo, con un desafío, con un norte, pero después el que tiene más likes, el que tiene más seguidores, el más conocido, termina como haciendo menos carrera que el que empezó a los 15 años como empezaste vos o menos. Sí, es así, son las reglas de juego. Vivimos en una sociedad a veces hipermediatizada. Pero bueno, yo creo que también hay un lugar que decanta, que es para el trato cotidiano, la construcción cotidiana. Y vuelvo a lo que me preguntabas al principio, ¿no? Hago como un link. Sí. A mí estos días me sirvieron para pensar si a veces la política, la institucionalidad, los medios de comunicación que forman parte de la política, todo eso, todo lo que rodea, por ejemplo, a una campaña electoral, está yendo al corazón de lo que le está pasando, en este caso los rosarinos y las rosarinas, o está discutiendo otras cosas. Y yo tengo para mí
que hoy es imposible pensar una campaña electoral, que es una tribuna donde alguien va, se para y dice yo pienso esto, el otro, escucha al otro, sin decir qué queremos hacer para salir de esta situación en la que estamos en la pandemia. Y yo me encuentro con la principal fuerza que de alguna manera nos adversa, entre comillas, al Frente de Todos. Nosotros somos el Frente de Todos, el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández, que es Cambiemos, indudablemente el sector más fuerte de la oposición es Cambiemos, y no encontré en esta campaña, y lo digo lamentablemente porque creo que rebaja a la política en general, a una discusión estéril, no encontré una discusión de ideas, de propuestas, de iniciativas, sino, y lo vimos en los afiches donde aparece Cristina atrás, los spots, etcétera, una cosa agresiva de ataque personal a Cristina, a Alberto, por ejemplo, un tema que sí, que yo no minimizo, es más, le entro yo al tema que es lo de la foto en Olivo. Te lo iba a preguntar, pero bueno, ya está, lo tocaste. Me tiro vos encima de la granada sí, yo. No, pero es importante escuchar. Es importante, claro. ¿por qué? Pues yo pertenezco dentro de Frente de Todos a un espacio que se llama el Movimiento Evita, que tiene un gran trabajo de desarrollo en los barrios, en los sectores más postergados de la sociedad, y que ha hecho durante todo este periodo, y esto ya lo digo no como dirigente, sino como militante, mucho más que yo, mis compañeros y compañeras en general son mujeres las que ponen el cuerpo en los barrios, del cuidado, de las políticas de cuidado, una mística casi, ¿no? Sí, de ir, llevarle alcohol en gel al vecino, una bolsa de alimento, porque en el peor momento de la pandemia no se podía ni salir a trabajar, y 12 millones de familias argentinas tuvieron que ir por el IFE, el ingreso familiar de emergencia, porque son 12 millones de familias, por cuestiones estructurales, históricas de la Argentina, que si hoy no salen a trabajar, mañana no cobran, porque no tienen un salario fijo, no están en un marco de seguridad social. Eso necesitó de todo un despliegue humano, voluntario, mayoritariamente. Sí. También hubo áreas del Estado que intervinieron, pero el grueso lo puso las organizaciones de la comunidad, los clubes, los centros culturales, las organizaciones sociales. Hicimos de todo eso como una mística del cuidado y del rescate a la población. Entonces cuando vos ves la foto, te hace como un golpecito, un ruidito. De todo tipo. El primero que lo entendió creo que fue Alberto, porque dijo, hago cargo muchachos, pasó esto. Si uno lo mensura con cosas que pasaron en la pandemia y que promovió la oposición, es un tema muy menor, no lo es en términos simbólicos. Claro. Es como que no alcanza esa explicación. En términos operativos, concretos, es algo muy pequeño. En términos simbólicos es fuerte, porque Alberto es el abanderado un poco de esa política. Entonces, evidentemente, él hizo la autocrítica, se hizo cargo, pagará los costos políticos, que es el mayor costo que va a pagar, que tenga que pagar. Sí. Ahora bien, sí me hace muchísimo ruido que una oposición que se dedicó desde que empezó la pandemia, primero, a decir que todo lo que pasaba, la situación recesiva a la que nos llevó la pandemia, después de la crisis económica que dejó el macrismo, era producto de las restricciones, y no de la pandemia, porque las restricciones no las inventamos los argentinos, en el mundo se tomaron para tratar de frenar la circulación del virus. Entonces atacaron las restricciones como si ese fuera el problema. Si nosotros no hubiéramos tenido restricciones, muchachos, teníamos 5 veces más muertos que lo que tuvimos en la Argentina. Habría que ver qué sucede con toda esta descripción que hiciste sin la información y sin los grupos potentes en el medio, digamos. Porque vos recién decías, Alberto hizo una autocrítica, salió a reconocerse y reconoció el error. Pero lo que le queda a la gente es que le echa la culpa a su mujer, después que reconoce. Pero hay toda una cuestión mediática en el medio que un día te muestra, en otro ejemplo, que queremos ser Alemania, pero cuando Alemania toma las mismas determinaciones que se toman en Argentina, bueno, eso ya no repercute tanto, no es tan visible. Exacto. Entonces es como que queda todo distorsionado. Claro. Por eso, a mí no... A ver, yo digo, hay cierta costumbre de algunos sectores de la política, incluso de los que pertenezco, de esa cosa media quejosa con respecto a los medios de comunicación. Los medios de comunicación, acá en el mundo, etcétera, son grupos de intereses. Total, no hay dudas. Total. Son empresas, etcétera. Algunas más matizadas, con algún criterio más que intenta llevar adelante una oferta informativa con algún grado de ecuanimidad, etcétera. Y otras que son máquinas puestas en función de intereses políticos, económicos.
Entonces a mí no me preocupa, porque ese actor está siempre. A mí me preocupa en todo caso si el otro actor, que es la institucionalidad, la política, y yo veo una oposición muy atada a eso. Yo hablaba de Cambiemos y esta campaña. En vez de discutir, yo después puedo desarrollar 2 o 3 temas que creo son el corazón de lo que deberíamos resolver en la Argentina de hoy. Que en parte lo está haciendo el gobierno, en parte faltan cosas, y hubiese estado bueno que sea Cambiemos el abanderado de esas cosas que faltan. Sí. Y no lo es, porque hace 15 días que está con la foto. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Está con la foto Alberto. Posiblemente, porque frente a lo que está pasando ahora, las respuestas que tenga, que ya intentó aplicarla durante el periodo que gobernó, que más o menos sabemos que es la línea histórica del liberalismo en la Argentina, que es ajuste fiscal, endeudamiento y fuga. Digo, todo esto que digo no es que me lo inventé yo, son cosas objetivas que pasaron durante su gestión, ¿no es cierto? Toda esa propuesta económica, la población ya lo rechazó en las urnas en el 2019, contundentemente. Lo rechazó, dijo, esto no va. Entonces hoy es muy difícil que reproduzcan ese mismo discurso. Sí. Entonces, digo, lejos de salir a proponer, salen a atacar a la figura de Cristina. Que si está atrás, que la dejamos, que hay que ponerle un límite. Un límite a que, por ejemplo, vamos a la discusión porque esto es una elección legislativa, vamos a elegir senadores, senadoras, diputados y diputadas. El gobierno nacional, por ejemplo, viene impulsando una serie de iniciativas y no ha necesitado forzar ninguna mayoría, apretar a nadie, meter jueces de la Corte por decreto como quiso hacer Macri, etcétera, para sacar, por ejemplo, la ley de zonas frías. ¿De qué se trata? La ley de zonas frías hace que hoy los rosarinos, todos los rosarinos y rosarinas, a mí me llegó hace 2 días, seguramente a usted le va a llegar, le llegó la boleta del gas con 30% de descuento. Nosotros pasamos de una gestión, la de Macri, donde había tarifazo sistemático a los servicios públicos, no se consideraba los servicios públicos esenciales precisamente como algo esencial para la vida en comunidad, y el que podía lo pagaba y el que no venía, te cortaba, etc. Hay una decisión política de sacar una ley y no hubo ningún drama en el Congreso. Se conformó una mayoría, incluso con parte de Cambiemos, por lo menos de aquellos diputados que dijeron, vamos a responder a los intereses de los habitantes de nuestra provincia. Total. La zona fría llega hasta el centro de la provincia de Santa Fe para abajo. Entonces, una gran cantidad de millones de santafesinos y santafesinas vamos a pagar el gas con 30% menos. Eso se suele llamar como una especie de salario indirecto. Es un aporte al bolsillo de los trabajadores y la trabajadora para capear esta situación donde está claro que hay inflación y es uno de los grandes temas. Pero repito, en vez de ponerse como abanderado el combate a la inflación, quizás porque no tienen la respuesta, Cambiemos, parece que, yo me pasó en estos días en unas notas que hice, parece que tengo que salir y decir, esta es nuestra propuesta, incluso hacer la autocrítica de las cosas que nos faltan. Por ejemplo, falta que la inflación se desacelere mucho más. Claro. Hoy los trabajadores que tienen paritarias le están ahí casi empardando a la inflación. Ahora, yo hablé de 12 millones de familias que no tienen paritarias y que están muy atrás. Entonces, la discusión es esa. Y sería interesantísimo que la campaña sea una tribuna para resolver los grandes problemas nacionales. ¿Y cómo es tu trabajo? Y con esto un poco voy cerrando la idea de por qué querés ser diputado. Mira, yo tengo como en mi trabajo como concejal. Está bien. Porque uno, la pasión, el estudio, la energía que le pone a la actuación política, institucional, laboral en este caso, en un ámbito como el Consejo, uno siente que puede desarrollarla a otro nivel, con otras perspectivas, con otras iniciativas, proyectos de ley que estamos impulsando, etcétera, a nivel nacional. Ahora, mi trabajo cotidiano más importante, a pesar de yo definirme como un militante peronista, parte de un proyecto político, etcétera, yo no ando con un megáfono en la calle diciendo defendemos el gobierno de Alberto y Cristina por esto, lo otro, haciendo proselitismo las 24 horas. ¿Qué hago? Uno trabaja, genera confianza, uno cree, si le da respuesta al vecino o a la vecina, desde lo más cotidiano. Yo cuando voy a un barrio me siento con una institución, hablo con un vecino. Cuando mis vecinos, yo vivo en zona sur, no vivo en un country. ¿Qué te dicen tus vecinos? Te golpean la puerta, yo no le pregunto si es radical, comunista, socialista, del PRO, etcétera. Me dice, loco, no llego a fin de mes, la zanja está tapada, el colectivo no llega. Y
cada uno de esos temas uno trabaja a conciencia algunas cosas. Yo, por ejemplo, desde 2015 desarrollo una iniciativa que fue particular con algunas asociaciones, que es el Observatorio Social de Transporte. Sí. Salimos, medimos frecuencias, buscamos soluciones. El transporte público de la ciudad de Rosario está en crisis. El intendente mandó un proyecto al Consejo en noviembre del año pasado, muy negativo para mi gusto. 3 concejales nos opusimos, nuestro bloque, el que conformo con Norma López, que es hoy nuestra candidata a concejala por la ciudad de Rosario. Pero propusimos alternativas de financiamiento, como en otros lugares del mundo. Estudiamos lo que pasa en otros lugares del mundo, tratamos de aplicarlo acá, de qué manera podemos financiar el transporte público de la ciudad de Rosario con un estándar mínimo que no deje aislado a gran parte de la población, porque el transporte es un árbitro en una ciudad. Dice quién queda afuera y quién quiere adentro. Sí, total. Entonces, en ese marco nosotros, nos oponemos a lo que hay que oponerse porque creemos por conciencia, por experiencia, por lo que sea que no es bueno para la ciudad de Rosario, pero proponemos alternativas. Esa es parte del trabajo cotidiano que hacemos. Le pongo mucha pasión, le pongo muchas ganas y hoy pensamos en poder trasladarlo a otro nivel, ¿no? En esta discusión nacional, que es clave para la Argentina que viene. Te pusimos Cafrune, te pusimos un poco de folclore. ¿Andás bien? ¿Vas a recorrer un poco ahora? ¿Vas a caminar? Me voy al ¿Estás volviendo Saladillo. tranquilo? Tranquilo, no voy a forzar la máquina. Me voy al Saladillo, un barrio muy... Bueno, yo soy de la zona sur, pero es un barrio muy querido, muy sentido para mí. Y hablar con un grupo de vecinos que nos invitaron a tener una charla. Tomar un mate no, porque bueno, ahora no se puede compartir. Sí. Bueno, un cafecito, un poquito de agua ahí. Un vasito de agua, charlar, chocarnos los puños y ver qué está pasando y contarle qué estamos pensando nosotros también. Gracias, Edu, por venir. No, gracias. La verdad que para mí es un gusto. No conocía. Ahora vamos a conocer el estudio, patio, tiene mucha onda. Bueno, muchas gracias. Candidato a diputado, Edu Tognoli, ha charlado con nosotros aquí en Comunidad Fan. Pausa y ya venimos, dale.